Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a estudiar la tercera lección o el tercer video de pedagogía constitucional. Bueno, en el momento les recuerdo que nosotros tenemos dos documentos de estudio. Estos documentos pertenecen a la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, y son demasiadamente importantes y tienen que ver con la estructura del Estado, la organización del Estado o estructura del Estado en su forma centralizada y descentralizada territorialmente. Bueno, tan amables repasar los dos documentos, que la semana entrante estaré enviando un cuestionario o taller para que lo resuelvan en grupos de máximo 5 estudiantes, mínimo 3, máximo 5 estudiantes. Ese documento lo estaré haciendo llegar más tardar comenzando la semana entrante. Comiencen a estudiarlo desde ya. Es un cuestionario de 20 preguntas de los dos documentos. Entonces me lo estarán entregando a finales de la semana, o sea, para el próximo viernes en 8 días, ¿cierto? Bueno, entonces pendiente con eso. Hay bastante tiempo para estudiar, repasar, leer los documentos y estar un poquito juiciosos, pues. Bueno, por otro lado, la universidad está solicitando, nos está informando que les avise a ustedes que hagan llegar a su coordinador académico qué estudiantes tienen en este momento dificultades con el internet o dificultades con el computador, o sea, que no tenga computador, o si tiene computador no tiene acceso al internet. Bueno, yo pues trato de colaborarles pasando la información. Solamente tengo la nota de 4 estudiantes de ustedes que me dieron los datos, me escribieron algo así, me dijeron: profe, yo vivo en una finca, allá no tengo acceso al internet, porque yo mis trabajos y consultas las hacía en un café internet, pero como todo está cerrado, no tengo forma de eso. Otro estudiante me llamó y me dijo que era que tampoco no tenía las dos cosas, ni computador menos internet. Bueno, entonces yo ya les pasé ese comunicado a sus coordinadores académicos, al doctor Jaime Hernán y a la doctora Rita Sofía. Pero por favor, ustedes también estar pendientes de eso, saber que al parecer la alcaldía de Medellín parece ser que hay un convenio con el Politécnico de facilitar a los estudiantes que no tengan estos equipos. Entonces la alcaldía como que los va a suministrar. Bueno, la verdad es que no sé en qué de suministrarlos, no sé en calidad de qué, si es de comodato, o sea, en calidad de préstamo, o los van a regalar. Pero lo importante es que ustedes estén en la jugada y se hagan anotar. Bueno, muy bien. Habíamos terminado la clase en el videito pasado de las formas, de la estructura del Estado. La estructura del Estado. Por favor, todos tener a la mano la Constitución Nacional. La Constitución Nacional. Hoy vamos a dejar descansar la cartilla de la Personería de Medellín, lo que el ciudadano debe de conocer. Entonces, la estructura del Estado, nos paramos en el artículo 113 en adelante. Y entonces la estructura del Estado nos dice que son ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero además de esta opera otra rama además, llámese, que se llaman órganos autónomos e independientes. Todas estas 3 ramas del poder público, más una agregada, que es un nuevo ingrediente que aporta la Constitución de 1991, se llamarán órganos autónomos. O sea, quiere decir que hay varias entidades u órganos del Estado que son autónomos e independientes en su parte administrativa, en su parte financiera, en su parte técnica, en su parte presupuestal, pero lo demás estarán atados a la ley, lo demás estarán atados al reglamento y a la Constitución Nacional, toda vez que ningún órgano, ninguna entidad del Estado, pública, estatal, independiente de la rama del poder público donde se encuentre,
sea que se encuentre en la rama legislativa, sea que se encuentre en la rama ejecutiva, o sea que se encuentre en la rama judicial, ninguna entidad u órgano, como se quiera llamar, estatal, vuelvo y repito, pues no puede andar como arandela suelta, no puede estar autónoma independientemente del todo, no. ¿Por qué? Porque es que estamos en un Estado de Derecho, no confundir Estado de Derecho con Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho son las normas dogmáticas, son los principios fundamentales políticos y jurídicos que hablan de un nuevo Estado, es un nuevo modelo económico, político, jurídico, dogmático. ¿Sí? Ese es el Estado social y democrático de derecho. Y el Estado de Derecho son los fundamentos normativos que le dan la eficacia y validez al Estado social y democrático de derecho. Entonces, el Estado social y democrático de derecho nos podemos remitir al artículo 121 y 122 de la Constitución, que dice muy claramente que no puede haber órgano, entidad o actividad que ejerzan las entidades del Estado cuyas funciones las ejerzan por fuera de la ley, por fuera de la Constitución y por fuera del reglamento. O sea que nadie puede estar por fuera como arandela suelta. Bueno, entonces no confundir que los órganos autónomos independientes, la autonomía es relacionada con su parte administrativa, con su parte financiera, con su parte presupuestal, ¿sí? Autonomía presupuestal y financiera. ¿Cierto? Esa es la autonomía, pero en lo demás está supeditada o sujeta o subordinada a la ley, al reglamento y a la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces las ramas del poder público, según el artículo 113, dice que son la rama legislativa. Cuando hablamos de la rama legislativa, viene de legislar o viene de legislación. Y esta rama legislativa estará conformada siempre por el Congreso de la República. El Congreso de la República, según el artículo 114, está dividido en dos. El Senado, que es la Cámara Alta, Cámara Alta, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Cada una tiene funciones específicas detalladas conforme a la Constitución y conforme a la ley. Bueno, pero las funciones principales entre ellos, ¿cuáles son? Las del Congreso como tal, dentro de la rama legislativa. Bueno, es la de crear leyes. Cuando se está creando leyes se llama legislación. Es la de ejercer el control político al Ejecutivo, a la rama ejecutiva, llámese administración o gobierno, a los altos dignatarios, a los de arriba de la rama ejecutiva, altos dignatarios, esto es al presidente, a sus ministros, a los jefes de departamentos administrativos, a los superintendentes y a los directores de establecimientos públicos. O sea, a todos los altos dignatarios de la rama ejecutiva, el Congreso hace un control político a ellos. ¿Qué es un control político? Es revisar, es auditar la gestión de ellos. O sea, pues, que todos estos órganos, entidades de la rama ejecutiva, los altos dignatarios, de presidente para abajo, hasta ministros y superintendentes, ellos deben de rendirle unas cuentas de su gestión 2 veces al año, como mínimo 2 veces al año, al Congreso, al respectivo Congreso, al Senado. Eso se llama control político, es una información, es una rendición de cuentas que el Ejecutivo le hace al Legislativo. Eso se llama como control político. Control político. Y otra función importante del Congreso es reformar la Constitución, conforme al artículo 374 o 375 de la Constitución Nacional, que puede reformar Constitución Nacional. Vamos a mirar el artículo. Cuando el Congreso está reformando Constitución, se llamará acto legislativo o acto constituyente. Acto legislativo o acto constituyente. Cuando está reformando Constitución. Recordemos que hay 3 entidades o 3 instituciones que pueden reformar, entidades no, más bien instituciones que pueden reformar Constitución. ¿Quién? Nosotros como pueblo podemos reformar la Constitución a través del referéndum.
podemos reformar. Nunca lo hemos hecho ni nos han dejado reformar constitución, porque nosotros los colombianos, el pueblo como tal, los ciudadanos, no vamos a reformar la constitución para mal, antes para bien, para mejorar nuestros derechos nuestros derechos. Y cada vez que se reforma constitución, siempre es desmejorando la posición, siempre es desmejorando la situación del ciudadano, la situación del colombiano como tal, ¿sí? Como individuo y ciudadano. Entonces, cuando el Congreso reforma constitución, se llamará acto constituyente o acto legislativo. Acto legislativo 374 o 375 de la Constitución Nacional. Vamos a buscarlo por acá, el artículo 375, por aquí está cerquita, nos dice, ya vamos a llegar, 375, dice, no, perdón, 374, claro que sí, 374. La Constitución Política, artículo 374, la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso. Cuando el Congreso reforma Constitución se llama acto legislativo o acto constitucional. Otro, la Asamblea Nacional Constituyente, que esa fue la que reformó la Constitución en 1991, o sea, la Constitución del 91 fue reformada por la Asamblea Nacional Constituyente. Le hacen el preámbulo, o sea, la primera página de esta Constitución, y el pueblo mediante la figura del referendo. Ya saben ustedes que el referendo es un mecanismo de participación democrática o mecanismo de participación ciudadana. ¿Recuerdan la definición? Es cuando el presidente de la República somete a consideración del pueblo si aprueba o no, o si continúa o no una ley o un texto. ¿Sí? Ya el texto está dado como tal, no es como el plebiscito, que es una idea o proyecto. El referendo es ya el texto está dado, si se aprueba o no. Hay referendo aprobatorio, hay referendo derogatorio, hay referendo constitucional nacional, hay referendo municipal, hay referendo departamental. Es si se aprueba o no un texto político que ya está dado, un documento, un texto, una ley, no un proyecto ni idea, porque si hubiera un proyecto o idea de algo, de un texto, un documento, una ley, sería plebiscito. Recuerden bien las definiciones, los invito a que se remitan a la cartilla que está muy bien, define muy bien los mecanismos de participación democrática, cuáles son y la definición de cada uno de ellos. Por favor, estar pendiente con eso. Bueno, entonces, la rama ejecutiva la vemos en el artículo, rápidamente la vemos en el artículo 115, dice que la rama ejecutiva estará conformada por el presidente de la República, que es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Según el 115, el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Además de esto, podemos agregar otro ingrediente: es jefe de las fuerzas militares. Ustedes saben que sí, el presidente de la República es el máximo jefe de las fuerzas militares en Colombia. Recuerden que la fuerza militar en Colombia está compuesta por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Naval, ¿cierto? Bueno, la Marina, esas conforman las fuerzas militares de Colombia. Bueno, jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y jefe de las fuerzas militares. Cuando está haciendo estas funciones son específicas para cada una de ellas. Esto es, cuando el presidente está haciendo actos de jefe de Estado, casi tiene sus propias funciones específicas en este asunto y casi siempre es para representarnos a nosotros cuando está en el exterior como jefe de Estado. Jefe de gobierno es cuando es asuntos internamente. Suprema autoridad administrativa es el máximo líder administrativamente y jefe de las fuerzas militares. Recuerden que cuando está en ejercicio de cualquiera de estas funciones, de estos cargos, tiene sus funciones específicas. Entonces, ¿quién es el gobierno? El gobierno tiene su propio cuadro, sus propias funciones específicas. El Estado tiene su propio cuadro, sus propias funciones específicas. La administración tiene su propio cuadro, su propia normatividad y sus funciones específicas. Bueno,
Recuerden que en el documento está muy bien detallado eso, en cuadritos sinópticos. Bueno, por favor, repasar y estudiarlo. El gobierno nacional está conformado por ¿quién? Dice el artículo 115 de la Constitución Nacional. Estará conformado por el presidente de la República, los ministros del despacho, los directores de los departamentos administrativos y los directores de departamento administrativo, los directores de establecimientos públicos, las superintendencias, todos hacen parte del gobierno. Y recuerden que los departamentos, los municipios, las gobernaciones y las alcaldías, y como las superintendencias y los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva. Rama ejecutiva. Cuando hablamos de rama ejecutiva, cuando hablamos de administración y cuando hablamos de gobierno, entiéndase, todo está ubicado en una sola rama que se llamará rama ejecutiva. Por favor, leer todo el artículo 115. Todo el artículo 115. Bueno, el presidente de la República, como jefe de cada unidad, cuando está ejerciendo funciones como jefe de Estado, tiene sus propias funciones, como jefe de gobierno, sus propias funciones específicas, como suprema autoridad administrativa, sus funciones específicas. Bueno, ojo con eso, repasar eso, y todo el artículo 150, todo el artículo 189, donde habla de las funciones del presidente de la República, o antecitos que está donde está el capítulo del presidente de la República. Ahí están las funciones. Bueno, ahí están las funciones. Bueno, y la rama judicial o jurisdiccional estará conformada por los jueces, la Fiscalía General de la Nación, estará conformada por los fiscales, jueces y fiscales, y las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Superior de la Judicatura con J, el Consejo Superior de la Judicatura, y la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción indígena. Bueno, ¿qué es la jurisdicción ordinaria? Está conformado entonces por jurisdicciones. Cuando hablamos de la jurisdicción ordinaria, estamos ya en el capítulo de la rama judicial o jurisdiccional. Entonces la rama judicial está conformada por jurisdicción ordinaria, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura y jurisdicción indígena. Bueno, en la jurisdicción ordinaria, ¿quién la está conformando? La jurisdicción ordinaria está la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior, de arriba hacia abajo, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior, los jueces de circuito, hacia abajo los jueces promiscuos del circuito, hacia abajo los jueces municipales y jueces promiscuos municipales y los jueces de pequeñas causas. Esta jurisdicción ordinaria está relacionada con todo el derecho privado, todo lo que tenga que ver con normas del derecho privado, que ustedes ya conocen la definición. El derecho privado es el derecho de las gentes, el jus gentis o jus civiles, el derecho civil. O sea, es la jurisdicción que regula las relaciones y controversias entre los particulares entre sí. Llámese en personas naturales, llámese en personas jurídicas. Entonces, allí están los jueces civiles, municipales, penales, jueces civiles de pequeñas causas, en laboral, en agrario, ¿sí? En civil. Están hacia arriba los jueces del circuito, que pueden ser jueces de familia del circuito, jueces penales del circuito,
jueces agrarios del circuito, jueces comerciales, que ya la figura comercial desapareció, que la subsumió los jueces civiles, jueces penales, jueces civiles, jueces de familia, jueces laborales del circuito. Y también con ese mismo cargo los jueces municipales, que están a un nivel más inferior, jueces municipales penales, jueces municipales civiles, jueces agrarios y jueces de pequeñas causas y jueces promiscuos. Cuando hablamos promiscuos quiere decir que son jueces, casi todos los jueces promiscuos, llámese municipales o de circuito, se encuentran en las cabeceras municipales de los pueblos, de los municipios. ¿Sí? ¿Y qué se dice? ¿Por qué promiscuo? Porque ellos conocen de todos los asuntos, penal, civil, laboral, de familia, administrativo, etcétera, comercial, etcétera. Entonces, cuando se habla de promiscuos es porque ellos tienen conocimiento de todo. Bueno, el Tribunal Superior, ya hay para arriba, donde ya funcionan los magistrados, ya es un rango más superior que los jueces de circuito. Se llama Tribunal Superior, y hacia arriba la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la máxima jurisdicción de lo ordinario, son los jefes grandes, es la cúspide de los jueces. La Corte Suprema de Justicia es la cúspide de los jueces, pero en lo ordinario. Cuando yo digo ordinario, entiéndase que estos jueces y estos magistrados y esta corte son aquellos los que tienen competencia de dirimir asuntos y conflictos relacionados entre particulares, aquellos que se rigen por normas del derecho público, llámese en personas naturales, llámese en personas jurídicas, ¿sí? Todos los negocios entre nosotros como civiles, personas naturales jurídicas, serán dirimidos por los jueces que pertenecen a la jurisdicción ordinaria. Recuerden bien, en el documento está así con sus gráficos. Bueno, enseguida la otra jurisdicción, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo estará conformado de arriba hacia abajo por el Consejo de Estado, hacia abajo los tribunales administrativos, hacia abajo los jueces administrativos del circuito. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como su nombre lo dice, son aquellos que dirimen conflictos y todos los asuntos y conflictos relacionados con entidades públicas estatales que pertenecen al Estado, a cualquiera de las tres ramas del poder público, y entidades públicas con particulares, llámese personas naturales o jurídicas. Cualquier particular como nosotros, ciudadanos civiles, que tengamos un conflicto un conflicto de intereses con cualquier entidad pública, las demandas serán dirimidas por los jueces administrativos. Entonces la jurisdicción contenciosa administrativa estará conformada por ¿quién? De arriba hacia abajo, Consejo de Estado, que es la máxima cúspide de la jurisdicción contenciosa administrativa, está en el mismo nivel o rango de la Corte Suprema de Justicia, pero ya el Consejo de Estado dirime asuntos estatales, de lo público, el derecho público estatal, y particulares que tengan conflictos con entidades estatales, particulares. Bueno, de arriba hacia abajo el Consejo de Estado, hacia abajo los tribunales administrativos, los jueces de esta jurisdicción se llamarán ya magistrados, de ahí para arriba son magistrados, y hacia abajo los jueces administrativos del circuito. Todos los asuntos relacionados con cualquier entidad pública estatal van allá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conocido genéricamente como jueces administrativos. Bueno, la jurisdicción constitucional estará conformada por solamente y única y exclusivamente por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional estará conformada solamente por magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, ¿cuál es la función de ellos? Ellos son una de las funciones más importantes, la más importante entre otras, es la vigilancia y la integridad de la Constitución Nacional, de que no se viole, de que se cumpla y que las demás entidades y órganos la respeten. Allá en el artículo, todos nos ubicamos después del artículo 240. Permítame, yo reviso que yo para los números de los artículos a veces no acierto, pero
yo sé dónde está. Artículo 200 de la jurisdicción constitucional, muy bien. Está en el artículo 239, me rajé por un palito. Jurisdicción constitucional, capítulo 4. La Corte Constitucional tendrá un número impar de miembros que determina la ley. En su integración se adelantará el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades. 241, que dice: la Corte Constitucional 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones. Entonces hay 11 numerales donde dice cuáles son las funciones más importantes como la función constitucional, ¿cierto? Entonces le corresponde que la guarda, integridad y supremacía de la Constitución. Tiene tremenda responsabilidad. Bueno, entonces esa es la jurisdicción constitucional. Bueno, la jurisdicción del Consejo Superior de la Judicatura, tiene dos funciones. La parte administrativa, o sea, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la parte administrativa de todas las ramas del poder público. Es como la sede administrativa de estas, es la sede administrativa de estas jurisdicciones pertenecientes a la rama judicial o rama jurisdiccional únicamente. Es la parte administrativa de todas estas entidades que pertenezcan a la rama judicial o a la rama jurisdiccional. Es la parte administrativa, ¿sí? De todas las entidades que pertenezcan a la rama judicial. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura es la parte administrativa de ellos, ¿cierto? Es la parte administrativa. Y cumple otra función, la parte disciplinaria. La parte disciplinaria es el que vigila la conducta o la parte disciplinaria de todos los empleados, como se quieran llamar, jueces o magistrados o funcionarios que pertenezcan a la rama judicial o jurisdiccional. Es la parte administrativa, la parte disciplinaria de estos. Y además de eso, de todos los abogados, todos los que estamos inscritos como abogados con la tarjeta profesional, también es el agente disciplinador de nosotros. O sea, que cualquier queja, cualquier reclamo contra un abogado se hace, quien recibe las quejas o las denuncias por la conducta de un abogado o de un funcionario de la rama judicial, será el Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos la Fiscalía, aparte está la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es el encargado, es el juez que representa al Estado. Es el juez que representa el orden público, es el juez que representa el bien del Estado y los ciudadanos, ¿sí? La Fiscalía representa al Estado, protege al Estado, el Estado integral, población, territorio y gobierno, población, nosotros. Bueno, la Fiscalía General de la Nación es el que vigila la conducta punible o hechos punibles de todos, representando al Estado en defensa del interés del Estado. ¿Sí? Es el que vigila la conducta penal. Penal es lo que tiene que ver con delitos, el Código Penal. Entonces ya la Fiscalía, internamente, pues tienen jerarquía y grados. Bueno, y hacia afuera, la otra rama, la otra jurisdicción, perteneciente a la rama judicial o jurisdiccional, es la jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena es otra figura que trae nueva la Constitución del 91 y es la que tiene que ver con los indígenas, todos los indígenas que están en sus resguardos, que no están integrados a la civilización, están en sus sitios especiales, territorio especial. Ellos tienen su propio gobierno, la Constitución y la ley les permite una cierta autonomía interna. Sí, una autonomía interna de que ellos tengan sus propias normas, su propia autoridad, puedan sancionar y castigar conforme a sus, comillas, normas internas de ellos, de indígenas. Eso sí, no puede transgredir, no pueden ir en contravía
de los principios generales del derecho, no pueden ir en contravía de la Constitución y de la ley, obviamente, porque ellos, así tengan pues, normas internas, ellos no pueden poner a robar, a delinquir, a matar, a asesinar, a secuestrar, no, que es que somos nosotros aquí internamente los que sabemos eso, no pueden ir en contravía de las buenas costumbres, no pueden ir en contravía de la Constitución y de la ley, obviamente, ¿cierto? Mientras estén dentro de ese cuadro, mientras estén dentro de ese rango, de esa esfera, pues podrán hacer lo que sea, ¿cierto? Y si ahí cometen entre ellos, comillas, lo que se llama delitos para ellos, pues ellos mismos podrán juzgarse. He escuchado por ahí que cuando ellos cometen algún delito así como de robar entre ellos mismos o el uno acostarse con la esposa del otro, entonces son amarrados en un palo, los meten por ahí en un hueco, qué sé yo, les dan 4 latigazos, 4 azotes, más o menos hemos escuchado nosotros eso, ¿cierto? Ellos sus normas, esas normas son respetadas por el Estado colombiano, porque ellos tienen su propia jurisdicción, se llama jurisdicción indígena, están casi en los últimos artículos de nuestra Constitución Nacional, después de la jurisdicción constitucional. Por favor, leer las funciones, es interesante, las funciones de ellos. Bueno, vamos a mirar entonces la figura recordemos entonces, parándonos en el 113, en el 114, en el 113, perdón, dice, además de los órganos que la integran, existen otros. ¿Cuáles son? Las de 3 ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. Y dice aquí, además de los órganos que la integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Bueno, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, claro. La rama ejecutiva es independiente de la legislativa es independiente de la judicial o jurisdiccional. Las dos son las mismas. Cada una tiene funciones separadas, autonomía presupuestal y administrativa independiente, todo, pero se deben de colaborar en forma armónica las unas con las otras para los propios fines del Estado, ¿cierto? Una colaboración armónica. Y entonces dice que existen otros que son autónomos e independientes. Estos órganos autónomos e independientes son varias entidades, son varias instituciones. Ahorita las vamos a leer y las vamos a estudiar. Son varias entidades, especialmente los organismos de control. Los organismos de control son autónomos e independientes. Las universidades públicas son autónomas e independientes. La Cámara de Comercio es una entidad autónoma e independiente. Las notarías son autónomas e independientes, etc. Entonces, pero ahora vamos a mirar las funciones detalladas de estos. Pero la autonomía y la independencia, vuelvo y repito, es la parte administrativa, la parte presupuestal, la parte técnica y financiera. En lo demás estarán supeditadas a la Constitución, estarán subordinadas a la Constitución, a la ley y al reglamento, porque todos estamos en un Estado de Derecho. Estado de Derecho es que dice el artículo 121 que no puede haber actividad del Estado, función o órgano que realice sus funciones por fuera de la Constitución y por fuera de la ley y el reglamento. O sea, pues que ninguna entidad u órgano o funcionario público, como se quiera llamar, puede andar como eslabón perdido, como eslabón loco, independiente de todo y contrario a la Constitución y a la ley. No se puede hacer porque estamos en un Estado de Derecho. Bueno, entonces, ¿qué son órganos autónomos e independientes? Poner mucho cuidado con esto. ¿Qué son órganos autónomos e independientes? Son aquellos órganos o entidades del Estado o establecimientos con o sin personería jurídica, pero que se agrupan en las demás otros órganos del Estado. En las otras dos se agrupan al nivel de las otras ramas u órganos del Estado, ¿cierto? Con o sin personería jurídica. ¿Ustedes saben qué es personería jurídica? La personería jurídica son aquellas entidades, más bien, ni más ni menos, toda entidad debe tener una personería jurídica para poder ser demandada. Sí, así de sencillo. La personería jurídica es la que tiene su registro mercantil, tiene su matrícula mercantil y podrá ser demandada con o sin personería jurídica. Estas entidades se agrupan en dos partes: en la organización fiscalizadora o de control, regulación
¿cierto? En la organización fiscalizadora o de control y en la función electoral y en la organización electoral. Y estas operan en las demás, al lado de las demás ramas del poder público. Entonces, los órganos autónomos independientes, vuelvo y repito, gozan de un determinado grado de autonomía e independencia, como es el caso del Banco de la República, como es el caso de la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente se han instituido para aquellas áreas económicas y sociales como la prestación de los servicios públicos. Además de esto, también para garantizar la protección de los derechos fundamentales. Quienes se encargan de la protección de los derechos fundamentales está siempre el Ministerio Público. El Ministerio Público opera a través de la Procuraduría General de la Nación. Ojo, Ministerio Público opera a través de la Procuraduría General de la Nación, por los personeros municipales y distritales y por la Defensoría Pública o el Defensor del Pueblo. Una de las funciones más importantes de ellos es proteger, coadyuvar, vigilar que los derechos humanos se respeten y no se violen, ¿sí? Los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas. Ustedes de pronto han visto por ahí cuando están en patrullas en la calle, siempre anda un grupo de derechos humanos, de la personería o de la procuraduría, que se ponen su chaleco, porque una de las funciones principales es vigilar los derechos humanos de las personas, que no se violen, el maltrato, el trato cruel, la discriminación, todo aquello que está muy de moda siempre, que se viola mucho. Pues una de las funciones de ellos como Ministerio Público es vigilar que a nosotros como seres humanos nuestros derechos fundamentales sean protegidos. Bueno, entonces, cuando hablamos de servicios públicos, ¿a qué se debe ellos? ¿Qué es lo que deben de prestar o vigilar? La regulación, que se haga debidamente, la reglamentación, que se haga debidamente, y la gestión de todos los servicios públicos, que se cumpla debidamente, que haya una debida regulación, que haya una debida reglamentación y que haya una debida gestión de la prestación de los servicios públicos, llámese en domiciliarios o llámese en servicios públicos generales. ¿Sí? El alumbrado, la semaforización, el transporte, los viaductos, las carreteras, los policías, la vigilancia, todo eso son servicios públicos generales, y los domiciliarios los que llegan a nuestra casa. Entonces, ¿qué le corresponde al Ministerio Público? Vigilar que haya una debida regulación en el cobro de estos, haya una debida reglamentación y una debida gestión. Y bueno, y en el otro, en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas o los derechos humanos de las personas, su función es mirar que haya un control y defensa de la protección de los derechos humanos de las personas. Bueno, vamos a ver qué órganos autónomos funcionan con personería jurídica. Consultar qué define la personería jurídica. Personería jurídica, por favor, consultar qué es personería jurídica. Bueno, tenemos con personería jurídica el Banco de la República, ya habíamos dicho la Comisión Nacional de Televisión, ya habíamos dicho en las universidades oficiales, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Todas las universidades oficiales son órganos autónomos. Mire que la parte administrativa, presupuestal y técnica es autónoma. Por ejemplo, el Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid es un órgano de tantas funciones, es un órgano autónomo e independiente. Mire que ellos tienen autonomía presupuestal y administrativa. Lo que vaya a hacer el rector y sus directivas, nada tiene que pedirle permiso ni al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente, ¿cierto? Esa parte administrativa es autónoma. Bueno, otra, las corporaciones autónomas regionales como Cornare, Corantioquia, ¿sí? Corpo Urabá, esas corporaciones autónomas regionales. Bueno, ¿y quiénes no tienen personería jurídica? ¿Quiénes no tienen personería jurídica? Tenemos la organización electoral, allá en el artículo 120 creo, organización electoral, que está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil. Esa se llama organización electoral, conformada por dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tenemos la Contraloría General de la República, tenemos la Auditoría General de la República, tenemos el Ministerio Público,
el Ministerio Público conformado por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros distritales y municipales y por la Defensoría del Pueblo. Como estos no tienen personería jurídica, ojo, como estos no tienen personería jurídica, su personería jurídica será representada a través de la nación. Serán representados por la nación. Como no gozan de personería jurídica, serán representados por la nación. Bueno, ya habíamos dicho que la autonomía, pues entonces, de los órganos autónomos administrativos, la autonomía de los órganos autónomos e independientes, no es absoluta, en cuanto están sometidos al imperio de la Constitución Nacional y al imperio de la ley, ¿cierto? Solamente para los autónomos para manejar asuntos administrativos, asuntos financieros, técnicos y de presupuesto. Autonomía presupuestal y administrativa. Bueno, esos son los órganos autónomos independientes. Bueno, vamos a mirar, compañeritos, entonces, ¿qué son los organismos de control? Los organismos de control, todos en la Constitución Nacional, nos vamos a parar en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Nos dice así: el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación, más bien la Contraloría General de la República, son órganos de control. ¿Quiénes? El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Y ya sabemos que son también órganos autónomos e independientes. Órganos de control. Ahora, ¿qué es el Ministerio Público? Entonces nos vamos para el 118. El 118, muy importante, de la Constitución Nacional. Dice: el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y por los agentes del Ministerio Público, por las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y distritales y los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos. Habíamos dicho ahora que entonces esa es la función que hacen como organización administradora o de control, el control de defensa de los derechos fundamentales, ¿sí? Control de defensa de los derechos fundamentales. Recuerden, al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, ¿cierto? Haciendo el control como órgano autónomo de los derechos fundamentales o derechos humanos, la protección del interés general y público, y la vigilancia de la conducta de todos los que cumplen funciones o desempeñan funciones públicas. Entonces la Procuraduría General de la Nación tiene una función, entre otras, una función muy importante: vigilar la conducta de todos los que se llamen empleados públicos, especialmente aquellos que pertenecen a la rama ejecutiva, en especial, y a los de la rama legislativa. Porque recuerden que la rama judicial o jurisdiccional tienen una entidad que vigila la conducta de sus empleados, todos los que trabajen, como se quieran llamar, empleados, funcionarios, jueces, magistrados. Todos los que trabajen en la rama judicial tienen su propia entidad que vigila la conducta de estos. ¿Quiénes son? Habíamos dicho antes. ¿Quiénes son? Los que vigilan la conducta de ellos, de los funcionarios públicos y los abogados. ¿Cómo se llaman? Consejo Superior de la Judicatura, que tiene dos funciones, entre las más importantes tiene dos: la parte administrativa, o sea, que es la parte administrativa de todos los órganos y entidades que pertenecen a la rama judicial o jurisdiccional, y la parte disciplinaria, que es el encargado de vigilar las conductas de sus empleados y funcionarios que pertenezcan a la rama judicial o jurisdiccional, o sea, todos los jueces y funcionarios. Bueno, en lo demás, la conducta de los demás funcionarios o empleados, como se quieran llamar, su conducta será vigilada tanto de la rama ejecutiva como de la rama legislativa, o sea, el Congreso. La conducta de estos funcionarios o empleados, o como se quieran llamar,
la conducta de ellos, el agente disciplinador será el Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación. Dice allá, ojo con esto, artículo 118 dice: al Ministerio Público le corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, ojo, a nosotros, y la protección del interés general o público y la vigilancia de la conducta. ¿Qué es conducta? Disciplina, como cuando estamos por la primaria que nos calificaban la conducta, es comportarse bien, ¿cierto? La conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, Bueno, son cargos, o sea que el Ministerio Público y la Procuraduría tienen unas funciones muy importantes, demasiado importantes. El Ministerio Público también como le protege los derechos fundamentales de las personas, trabaja mucho en la parte penal. Cuando hay procesos penales en los juzgados penales, obviamente con la Fiscalía y los juzgados penales, el Ministerio Público es parte ahí, es parte en los procesos penales. ¿Por qué? Porque si hay detenidos, él tiene que vigilar que los derechos del detenido no se violen, ¿cierto? Derechos, tiene que estar detenido. Hay un principio fundamental que está de por medio. ¿Cuál es la libertad de las personas? La libertad es un principio rector de la Constitución Nacional, ¿cierto? Está en la definición de lo que es el Estado Social de Derecho, para el artículo 2, la libertad. Es un principio rector constitucional. Entonces el Ministerio Público tiene que vigilar que esa persona que esté detenida no se le estén violando sus derechos fundamentales y que verdaderamente sí existan razones de hecho y de derecho, o sea, fundamentos jurídicos para que esa persona sí esté privada de la libertad. Entonces tiene que ver mucho con los procesos, en especial los procesos penales, para que no se viole su debido proceso. Aparte de eso, y la libertad de las personas. Recuerda que el debido proceso también es un derecho fundamental, artículo 29, que ustedes ya lo saben. Debido proceso. Bueno, la Contraloría y el Ministerio Público hacen parte de los organismos de control. Ya sabemos quién es el Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio Público estará conformado ¿por quién? Por el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, los personeros municipales y la Defensoría del Pueblo. Bueno, vámonos para el artículo 119. El 119 está en concordancia con el artículo 267 de la Constitución Nacional. La Contraloría General de la República. ¿Qué dice el artículo 119? La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Bueno, ¿qué es la gestión fiscal? Cuando hablamos de fiscal es de fisco, es de plata, es de patrimonio, no es de fiscalía. Fiscalía es lo penal. Ojo, que en un examen el que me conteste esto mal es porque nunca vio esta clase, ni menos leyó. Cuando hablamos de que la fiscalía cumple su función principal, es vigilar la gestión fiscal, viene de fisco. Ustedes, señores contadores, saben, fisco es presupuesto, fisco es patrimonio, fisco corresponde al erario público, a la cosa pública, a la plata del Estado, patrimonio, todo lo que constituya, haga parte de activos, todo lo que sea activos, allá en sus cuentas T. ¿Qué son activos? Caja, bancos, cuentas por cobrar, terrenos, edificios, vehículos, bienes muebles, bienes inmuebles, enseres, todo lo que sea activo. La Contraloría es la que le corresponde vigilar el erario público, la gestión fiscal, pero la gestión fiscal de las entidades que pertenezcan al Estado. Porque los particulares no, a nosotros, si usted tiene una empresa, si yo tengo una empresa, Coltejer, Fabricato, El Éxito, Centro Comercial Obelisco, todo, que son entidades particulares, la Contraloría no tiene que vigilar nada allá porque allá no hay nada público, la plata es del bolsillo de los particulares, ¿cierto? Habrán otras entidades que vigilan eso, ejemplo las superintendencias, ¿cierto? Y las cámaras de comercio, las superintendencias que estén vigilando que el objeto social se esté cumpliendo,
y se cobre lo que es, ¿cierto? La superintendencia, es claro. Pero allá la Contraloría no tiene que ver nada en lo particular. La Contraloría, lo mismo que la Procuraduría, es para vigilar todo lo público. Son organismos de control para lo público estatal. Entiéndase bien. Bueno, entonces la Contraloría General de la República es la que tiene a su cargo la gestión de vigilar la gestión fiscal y el resultado de la administración. El resultado de la administración. Entonces, mire, cuando está en ejercicio, la Contraloría puede llegar al Politécnico Jaime César Cadavid, hacer un arqueo, revisar todos los activos, todo lo que constituya patrimonio, bienes inmuebles, cuánto hay en bancos, cuánto hay en todo, y hacer un arqueo y mirar en los libros que la plata sí esté conforme a los libros y lo que ellos tienen allá en su base de datos, ¿cierto? Cuánta plata entra, cuánta plata salió, todo eso, cuántos los bienes inmuebles e inmuebles, vehículos y todo lo del poli, porque eso pertenece al Estado. Y la Contraloría es una función vigilar eso, ¿cierto? Y el control de los resultados de la administración. ¿Qué quiere decir? Que la Contraloría debe vigilar que todas las operaciones, todas las funciones, todas las actividades que realiza, por decir algo, vámonos para el Politécnico de Amisara, que es una entidad pública, todas las actividades, todas las funciones, toda la parte administrativa se esté realizando conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme al reglamento, en sus tiempos estipulados. Eso se llama control posterior y selectivo. Control posterior y selectivo. ¿Por qué es posterior? Porque todas las entidades del Estado, cada año, eso se llama vigencia fiscal. Cada año que comience se llamará vigencia fiscal. La vigencia fiscal es todas las operaciones que se hagan en este año. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en el 2020, nada, porque primero veníamos en paro y después coronavirus, después ya perdió el año. Bueno, entonces los resultados y las operaciones, nada, pero se ha hecho muy mínimo, me imagino yo, pero la Contraloría debe revisar operaciones posteriormente. Por ejemplo, se comienza el año 2020, se espera que pase enero, febrero, marzo, el primer trimestre. Para el cuarto mes puede venir la Contraloría en ejercicio de la función del control posterior y selectivo, a ver cómo está funcionando la parte administrativa, cómo está funcionando la parte académica, control interno, todo cómo se maneja por cuadros, por procesos, por procedimientos, techos, pisos, ¿cierto? Si están cumpliendo las metas, todo eso, ¿cierto? Es mirar toda esa parte administrativa que se esté llevando debidamente. En la parte académica, mira que ya todos los estudiantes matricularon, que ya cumplieron los requisitos, que se esté evaluando debidamente, la asistencia de los profesores, control de todo, eso se llama control, pues se llaman organismos de control. Es vigilar, esa parte es vigilar que todo se esté cumpliendo conforme a la ley, conforme a la Constitución y conforme al reglamento. Bueno, esa es la función de la Contraloría General. Contraloría es mirar lo fisco, el fisco, la plata, el presupuesto. Fisco es de presupuesto, control fiscal. No, nada que ver con lo de penal. Lo de penal es fiscalía, delito fiscalía, se llama fiscalía, ¿cierto? Penal, bueno. La organización electoral. La organización electoral está conformada por dos entidades, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, y los demás organizaciones o organismos que establezca la ley. Tienen a su cargo entonces ¿qué? La organización de las elecciones, su dirección y vigilancia. ¿A quién le correspondería eso? Al Consejo Nacional Electoral. Bueno, y la parte de Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿le correspondería qué? Lo relativo a la identidad de las personas, tarjeta de identidad para menores, cédulas para los mayores, ¿cierto? Y lo relativo a la identidad de las personas, Entonces, esa parte le corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y todo lo que tenga que ver con la parte de elecciones le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Bueno, espero que tengan esta parte entendida, muy clara. Pueden profundizar más adelante. En la Constitución va a haber, cada entidad de estas tiene sus funciones específicas. Estamos hablando de generalizando, por lo menos para que la pedagogía constitucional se conozcan los títulos, los artículos,
los capítulos, lo más importante, y por lo menos generalizar las funciones detalladas, porque por el tiempo que tenemos, las clases que ya se acortaron, no nos daría tiempo para profundizar. Eso estaría ya en cada uno de ustedes, muchachos, depende de sus necesidades, depende de las ganas de aprender, ¿cierto? Que eso ya es muy subjetivo. La capacidad para aprender es de cada quien. Ustedes así aprenden menos o aprender medio o aprender más. Eso ya está en cada quien, si quiere aprender bastante de Constitución, que es muy, no obstante, aparte de ser una obligación como estudiante, porque así lo dice el artículo 41, que es una obligación, es un derecho que todos tenemos que conocer, nuestra Constitución Nacional. Bueno, dudas, preguntas, quejas y reclamos, por favor a través de este WhatsApp, y próximamente va a poner un taller relacionado con los dos documentos, para que tengan en cuenta los dos documentos que ya mandamos, ¿cierto? La estructura del Estado, y el otro que hayamos tenido al principio relacionado con los entes, la estructura del Estado y los entes territoriales. Bueno, por favor, vamos a iniciar otro capítulo que se llama formas. Habíamos definido qué es el Estado, ya habíamos definido qué es el Estado social y democrático de derecho, ¿cierto? Estado social y democrático de derecho. Recuerden que el Estado social y democrático de derecho es una concepción política, jurídica, económica, porque anteriormente veníamos, antes de la Constitución del 91, veníamos en un Estado liberal, una forma de gobierno, una forma de Estado llamada Estado liberal. El Estado liberal es una concepción política, jurídica, económica, ¿cierto? Filosófica. Bueno, el Estado social y democrático de derecho lo vemos ya en el segundo artículo de la Constitución Nacional, y es una reacción a una concepción histórica del Estado liberal. Lo que pasa es que en el Estado social y democrático de derecho se adicionan unos nuevos ingredientes de carácter social, de carácter económico, de carácter político y de carácter social, y es permitir que el Estado-gobierno y Estado-pueblo se forman una unión. Hay una estrecha relación, y entonces ya el Estado, nosotros como ciudadanos, Estado-pueblo, cumplamos una función activa dentro del Estado-gobierno y seamos unísonos, los dos a la vez, podamos actuar conjuntamente. Entonces se permite que el ciudadano, que antes no, con el Estado liberal no, porque en el Estado liberal estaba el Estado-gobierno por aquí, había un río o un abismo inmenso, y al otro lado estábamos nosotros. Entonces el ciudadano no tenía acceso a lo público, era muy difícil. Ahora sí, tenemos más acceso a lo público, podemos participar, utilizar los mecanismos de participación democrática que ya lo sabemos. El Estado puede participar en lo público, por ejemplo, en las veedurías ciudadanas, ¿cierto? Hacer parte de las veedurías, fiscalizar la actividad del Estado, estar presente en las funciones del Estado, en todos sus órganos y entidades. Hay más participación democrática, lo que pasa es que nosotros no la empleamos. Y menos, no nos interesa ni nos importa cómo funciona esto. Por eso, y al Estado-gobierno menos le va a interesar enseñar esto y divulgar y hacer eco y socializarlo y enseñarlo como educación. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta, ninguna entidad del Estado le gusta que sea vigilado, que sea administrado, que sea vigilado por el particular. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen los fines de ellos, ¿cierto? Todo para su bolsillo, todo lo corrupto. Entonces, mientras nosotros como pueblo tengamos conocimiento de cómo podemos fiscalizar lo público, pues ellos van a estar más frenados. Entonces, por eso esto no se volvió, esta pedagogía es de papel, es simbólica. En mi parte, como docente, pues como yo tuve una educación de un buen profesor en mi época, de esto me la hizo visualizar, nos la enseñó muy bien para que es que lo que pasa es que en mi universidad, en mi época, pues era más filosófica esta materia, y era un poquito más de izquierda, y lo izquierdo es más profundo, más filosófico. Se delata más lo que no es correcto, lo que es corrupto se delata más fácil. Bueno, entonces el Estado social de derecho se adicionan unos nuevos ingredientes de carácter social, económico, políticos, ¿cierto? Que están contemplados, lo vemos contemplados en el título 2, capítulo 2 de la Constitución Nacional, que habla así de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Es permitir
que el ciudadano, que el hombre sea más participativo, ¿sí? Es un ingrediente a favor del ciudadano, a favor del ciudadano. Entonces aparece el derecho al trabajo, al derecho a la educación, aparece el derecho a la vivienda, por lo menos viviendas de interés social, así sea una casita de cartón de 4 metros, pero por lo menos el derecho a la propiedad privada. En el Estado liberal no existía eso, por lo menos ahora hay un intento, ¿sí? Son nuevos ingredientes de carácter social, a la integridad, a la justicia social, a la paz, a la solidaridad, a la prevalencia del interés general, ¿cierto? Existen una serie de principios protectores, ¿sí? Que el Estado debe ser garante, a garantizar esto, al derecho a la libertad, todo esto. Estos son principios generales, ¿sí? De carácter económico, social y político, a la educación, al trabajo, a la recreación, a la vivienda de interés social. Entonces son ingredientes que permiten que el Estado sea más activo y más metido en lo social. Por eso se llama Estado social y democrático de derecho. En la profundidad nosotros tenemos nuestro Estado, por lo menos desde el título, por lo menos desde sus principios, es socialista. Así nos impresionamos, ay, socialista, entonces somos venezolanos. No, somos socialistas, lo que pasa es que así sea de papel, son los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes ven la Constitución y dice, Colombia es un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué es social? ¿De dónde viene el socialismo? De lo social, ¿cierto? Pasa es que hay socialismo muy de izquierda, muy cerrado, y hay un socialismo liberal, ¿cierto? El famoso socialismo del siglo XXI, que es un poquito más social en lo interno, más del pueblo en lo interno, ¿cierto? Que los derechos sean más sociales, haya más igualdad en lo interno y en lo externo más capitalista, ¿cierto? Como hace China, ¿sí? Como hace Corea del Norte, como hace Rusia. Internamente es más social. Mire que la educación es más social, la salud es más social, el trabajo es más social. Y hacia afuera es neoliberal, es capitalista, pero con los otros países, no con su pueblo, con sus asociados, que debería de ser así. Aquí debería de ser los bienes, ¿sí? Los medios y modos de producción social deberían de ser más sociales, no restringidos a ciertos sectores. Los medios y modos de producción, ¿sí me entienden? O sea, el trabajo con calidad, ¿sí? Los empleos buenos, los empleos públicos, los empleos bien remunerados pertenecen a un sector determinado. No se permite que eso se democratice, ¿cierto que sí? Bueno, entonces el Estado social, por lo menos nuestra definición es de papel. Está en los principios, está en la definición, está en nuestra dogmática. Bueno, vamos a mirar, ¿y qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho entonces son las normas jurídicas, son las normas que le dan la eficacia y validez al Estado de Derecho. Y entonces, ubicándonos en el artículo 121 nos dice que es donde todos sus órganos y entidades del Estado se autocontrolan los unos a los otros bajo el principio de legalidad. Ese es el principio de legalidad también. Significa también igual al concepto de principio de legalidad. Es donde todas las entidades se vigilan y se autocontrolan bajo el principio de legalidad. Pero entonces, para hablar de Estado de Derecho se requieren unos requisitos. Para hablar de Estado de Derecho se requieren unos requisitos. Requisitos para hablar de Estado de Derecho. Tomen en cuenta, requisitos para hablar de Estado de Derecho, no de Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son? Primero, que haya elección. Las elecciones en forma democrática, en forma representativa y en forma participativa. Elección de elegir, de voto. Elección democrática, representativa y participativa. ¿Sí? Bueno, una. La otra, que ninguna actividad del Estado escape a un sistema de control. Todas las entidades del Estado deben de estar sometidas a un sistema de control. Elección democrática, representativa y participativa. Bueno, otra, que ninguna entidad del Estado, órgano o entidad del Estado escape a un sistema de control. Otra, que se garantice la independencia de los jueces. Se garantice la independencia de los jueces, los que pertenecen a la rama judicial o jurisdiccional.
judicial o jurisdiccional. Bueno, ¿por qué? Porque para que ellos puedan fallar en derecho, todos los que cometan delitos, independiente de donde se encuentren, si sean empleados públicos, si sean particulares, si están en la rama judicial, si están en la rama legislativa o la rama ejecutiva, o son particulares, pues los jueces cuando cometan un delito o infrinjan la ley o infrinjan la Constitución, sean juzgados conforme a la Constitución y conforme a la ley, toda vez que los jueces solamente deben de estar sometidos y supeditados únicamente al imperio de la ley, para que sus fallos sean en derecho. Elección democrática, representativa y participativa, separación de las ramas del poder público. Las ramas del poder público deben de estar separadas y deben de ser autónomas e independientes, las unas a las otras. La rama legislativa, autónoma e independiente. La rama ejecutiva, autónoma e independiente. La rama judicial o jurisdiccional, autónoma e independiente. Estén debidamente separadas, que únicamente se unan para funciones propias del Estado de manera de colaboración armónica. Pero aquí hay una cosa, la hegemonía de la rama ejecutiva sobre las demás ramas. En la rama ejecutiva, ¿quién está? Artículo 115, el presidente de la República. Lo que pasa es que como el presidente de la República, una de las funciones es el que maneja el erario público, donde llega la plata. Recuerde que donde entra la plata, todas son las entidades del Estado, la DIAN, ¿cierto? En las alcaldías que está el Tesoro Público, para pagar los impuestos y todo esto, todo entra al Ejecutivo. Y recuerde que ellos son rama ejecutiva. Entonces toda esa plata la administra el Ejecutivo. Entonces, ¿el Ejecutivo quién es? El pagador de las otras ramas. Es el que maneja la nómina de los funcionarios de la rama legislativa, Congreso. Es el que maneja la nómina de ellos mismos, Ejecutivo, y es el que maneja la nómina de los jueces, rama legislativa, rama judicial o jurisdiccional. Entonces hay una supremacía, una hegemonía del Ejecutivo sobre las otras ramas. Recuerden que ustedes saben que el presidente de la República, el anterior presidente y el anterior, el chiquito bajito, el que pone la mano en el corazón, ¿cierto? Mano firme y yo no sé, corazón blando. Ese se quería entrometerse en las altas cortes, haciendo lo que le daba la gana, chuzándolos, cambiando magistrados, presionando. O sea, hay una supremacía, hay una hegemonía, y los demás se dejan manipular de él. Entonces está violando la Constitución y la ley, y está violando los principios generales del derecho, porque cuando se habla de Estado de Derecho quiere decir elección democrática, representativa y participativa, separación de las demás ramas del poder público para que puedan ejercer su función en forma autónoma e independiente, y este señor se mete en las demás. Bueno, que ninguna actividad del Estado escape a un sistema de control, los controles que hay, los que deben ejercer los organismos de control, entre otras, y que se respete la independencia de los jueces, independencia de jueces y fiscales. No, el Ejecutivo metiéndose en la Fiscalía cuando son asuntos de ellos, cuando van a vigilar o van a hacer una denuncia o van a abrir la instrucción o un proceso penal contra uno de sus funcionarios, más de un grupo político de ellos, están todos metidos ahí, a ver, presionando al fiscal. ¿Pasa o no pasa? Entonces, aquí no hay Estado de Derecho. Se rompe la congruencia, se rompe el equilibrio, se rompe el Estado de Derecho como tal. O sea que no hay seguridad jurídica. Entonces se viola todo. Bueno, vamos para terminar. 15 minutos. Vamos a mirar qué es la República Unitaria. República Unitaria viene de define que la República Unitaria es una forma de gobierno. La forma de gobierno de Colombia se llama república. La República Unitaria es algo opuesto a lo que es el gobierno o el Estado federal. El Estado federal es la asociación de varios estados particulares, ¿cierto? Cada uno tiene autonomía e independencia, ¿cierto? Como decir los estados de Estados Unidos o los estados de México. Cada uno tiene su propia forma de gobierno, son autónomos y administrativos en todo. Pero se unen se unen todos para supeditarse a un poder central.
O sea, para asuntos exteriores, relaciones exteriores, comercio exterior, para que los representen, entonces todos se unen para que sean representados por un presidente. Pero en la parte interna, cada estado tiene su propio gobierno, tiene su propia administración, sus propias normas. Recuerden que en Estados Unidos existen unas normas especiales, otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados hay pena de muerte, en otros no. Recuerden eso. Entonces tienen sus propias normas. Pero para asuntos exteriores, todo lo que tenga que ver con comercio internacional, para que sean representados y todo, entonces todos se unen y quedan supeditados o subordinados a un poder central representados por un presidente. Por ejemplo, los estados de Estados Unidos a nivel internacional serán representados por el mono del peluquín, ¿cierto? Que tiene un peluquín muy grande. Bueno, así, pero internamente cada estado tiene su propia normatividad, su propia administración, su propio presupuesto, hasta su propia policía. Bueno, esos son estados federados o estado federal. El estado unitario es lo contrario. Todos están unidos en un solo centro de impulsión política y administrativa. Y las demás entidades, los demás entes más bien territoriales, o sea, los demás municipios, las demás regiones, los demás departamentos estarán supeditados a ese poder central, ¿cierto? Que es un solo poder político, un solo poder impulsivo, político, centralizado, bajo una misma norma, bajo un mismo gobierno, bajo una misma constitución, ¿cierto? Una misma norma, una sola norma. Bueno, todos supeditados a esto. Eso se llama república unitaria, república unitaria. Bueno, está representado entonces por la centralización, ¿cierto? Entendiendo que la centralización aquí en Colombia está en Bogotá, donde está el presidente de la República, los ministerios y todo. Las demás entidades, los entes territoriales, cuando yo digo entes territoriales, entiéndase, departamentos, municipios, regiones, áreas metropolitanas, resguardos indígenas, zonas fronterizas, etcétera. Eso quiere decir entes territoriales, toda la parte geopolítica. Bueno, vamos a mirar, todos nos vamos a parar en el artículo 209, 210 y 211 de la Constitución Nacional, que habla de la función administrativa. Esto es, las formas de organización administrativa. Formas de organización administrativa. En Colombia existen dos formas de organización administrativa. La centralización política, una. Dos, la descentralización administrativa. Dos, la descentralización administrativa. Bueno, ¿qué es la centralización política? Cuando hablamos de centralización, todos nos ubicamos a Bogotá, donde está un solo gobierno, un solo poder, el poder central, que es el que manda, donde está el presidente y sus ministros. Bueno, la centralización política es un fenómeno jurídico político, ¿cierto? Que consiste en que todas las funciones públicas se encuentran radicadas en un solo centro poder, un solo centro jurídico del Estado, llamado poder central. Lo que caracteriza de la centralización es la relación de dependencia y subordinación y vínculo de jerarquía entre los órganos superiores y los órganos inferiores. Hay una relación de dependencia, de subordinación, de jerarquía entre los órganos superiores y los órganos inferiores, que implican varios poderes, como el poder de mando superior al inferior, el poder de vigilancia, el superior vigila las funciones del inferior, vigilancia como órgano de control también, el superior puede vigilar las funciones, sí, del inferior, eso se llama control de tutela, no demanda de tutela, sino control de tutela, tampoco es control político, se llama control de tutela, es cuando el jefe revisa las funciones del inferior. El superior siempre vigilará al inferior. Eso se llama vigilancia, revisión y nombramiento. Cuando se habla de nombramiento es cuando se nombran cargos. El poder discrecional de remover a sus empleados, removerlos. Entonces, mando de ordenar, jerarquía,
vigilancia, vigilar al inferior, se llama control de tutela, revisión, revisar las operaciones del inferior, y nombramiento. Nombramiento es de personal, se llama el poder discrecional. Bueno, entonces, esa es la centralización política. Lo único que tiene Colombia descentralizado es la parte administrativa. La parte administrativa es lo único que tiene descentralizado. Toda vez que la parte administrativa, todas las entidades u órganos que pertenecen a la parte administrativa, todas las entidades y órganos, sus funciones las ejercen con autonomía presupuestal y financiera. ¿Sí? Autonomía e independencia presupuestal y financiera. Bueno, en la centralización no, todos dependen del poder central. El poder central es el que tiene la autonomía, el que tiene el poder, el que tiene todo bajo su responsabilidad, maneja todo. Entonces, en la centralización política, todos los que están subordinados dependen del poder central, y solamente la autonomía la tiene el poder central sobre los demás. Bueno, ejemplo, en la centralización política. En la centralización política, el presidente con sus ministros, el presidente con los superintendentes, el presidente con los directores de los establecimientos públicos. El presidente, ¿quién es? El órgano superior. Los ministros o ministerios, ¿quiénes son? El órgano inferior. El presidente puede nombrar ministros, claro, entonces ahí están los poderes de nombramiento, los poderes de mando. ¿Quién es el que manda? El presidente, ¿cierto? El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El poder de vigilancia, el presidente puede vigilar a sus superintendentes y a sus directores de establecimientos públicos, claro, y a sus directores de departamento administrativos, claro. ¿Quién? El presidente. Bueno, revisión, el presidente puede puede revisar sus funciones y su trabajo, las funciones como tal, claro. Bueno, puede remover a sus nombramientos, el de nombramiento, y los puede remover a sus empleados y sus ministros, claro. El presidente, si quiere, echa a 2 o 3 ministros y pone a 2 o 3 estudiantes del poli y los quiere poner de ministros. Eso se llama la facultad discrecional, ¿cierto? Bueno, así de sencillo. Bueno, vamos a mirar ya la descentralización administrativa. Descentralizar. Esta es una forma de organización. La descentralización, ¿qué quiere decir? Es desconcentrar, ¿cierto?, todo ese poder central, todo aquello que está en el poder central. Entonces, el poder central delega funciones jurídicas públicas, funciones suyas, a otras entidades que están descentralizadas territorialmente, para que las asuma bajo su propia competencia, bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo. Estas entidades descentralizadas gozan de autonomía presupuestal y administrativa, administran sus propios recursos. Cuando el poder central delega funciones administrativas, obviamente funciones suyas administrativas, a otras entidades descentralizadas, ¿quién las asume? Estas entidades descentralizadas las van a asumir bajo su propia responsabilidad, bajo su propia cuenta, bajo su propio riesgo, ¿cierto? Bueno, todas estas entidades descentralizadas son creadas por la ley. Todas las que les voy a hablar gozan de autonomía presupuestal y administrativa, administran sus propios recursos y son los que responden. Bueno, es el otorgamiento, entonces, la descentralización administrativa, o con el 210 de la Constitución, es el otorgamiento de competencias administrativas o funciones a personas o entidades públicas diferentes al poder central, tales como la nación, tales como los departamentos, tales como los municipios, entre otros, ¿cierto? Zonas fronteras, zonas fronterizas, áreas metropolitanas, resguardos indígenas, regiones, etc. Todas estas entidades gozarán de autonomía presupuestal y administrativa, tienen personería jurídica propia, y cuando el poder central, el gobierno central, delega funciones, los que las reciben, los municipios, los departamentos, etcétera, las van a recibir bajo su propia responsabilidad y las van a administrar con autonomía, ¿cierto? Tienen autonomía para administrarlas. Obviamente, como estamos en un Estado de Derecho, todo está sometido a la Constitución y a la ley. Nadie puede administrar ya como le dé la gana ya del todo, pues, y a contrario de la Constitución y la ley, no, porque entonces se meten en otras esferas, ¿cierto?
una extralimitación de funciones, un abuso de autoridad en delitos penales, una falta de competencia, un abuso de autoridad, todo eso, que entra una cantidad de delitos penales, administrativos, fiscales, todo. Bueno, tipos de descentralización. Descentralización, ¿cierto? Estamos hablando de la descentralización administrativa. Hay dos: centralización política, 1, 2, descentralización administrativa. Lo único que tiene descentralizado el Estado colombiano es la parte administrativa, lo demás es centralizado. Ojo con esto. Tipos de descentralización: regional o territorial, 1, 2, funcional o por servicios, 2, funcional o por servicios, 3, por colaboración, por colaboración. ¿Qué es la descentralización regional o territorial? Esta descansa, como su nombre lo dice, regional o territorial, descansa en una circunscripción geográfica, descansa en un territorio, ¿cierto? Es cuando el poder central entrega competencias públicas a otras entidades que están descentralizadas territorialmente, como los entes territoriales. ¿Cuáles son? Departamentos, municipios, vuelvo y repito, regiones, áreas metropolitanas, zonas fronteras, zonas fronterizas, resguardos indígenas, etcétera, ¿cierto? Todas estas entidades tienen personería jurídica, gozan de autonomía presupuestal y administrativa, ejercen sus propias competencias y administran sus propios recursos. No hay problema, ¿cierto? Bueno, otro tipo de descentralización. Descentralización administrativa, ¿cierto? Todo es administrativo, funcional o por servicios. Funcional o por servicios. Se presenta con la prestación de servicios o grupos de servicios públicos cuando son retirados del poder central, ¿cierto? De la centralización política, son entregados a otras entidades, a otros órganos descentralizados administrativamente, y son órganos especializados, ¿cierto? Que asumen esa responsabilidad para todos, con su propia responsabilidad, cuenta y riesgo, no hay jerarquía, no hay subordinación entre las entidades que están descentralizadas y el órgano central. No hay autonomía presupuestal y administrativa, son entidades creadas por la ley, administran sus propios recursos, no tienen ningún tipo de relación con ellos. Una vez se entrega el poder central sus funciones, sus competencias a otras entidades descentralizadas, funcional o por servicios, estas las asumirán, y a partir de ahí, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y nada que ver con el poder central en jerarquía, en subordinación, en nada. Bueno, ¿quiénes son estas entidades descentralizadas administrativamente, funcional o por servicios? Entonces tenemos los establecimientos públicos, 1, las corporaciones autónomas regionales, 2, las empresas industriales y comerciales del Estado, 3, las sociedades de economía mixta, 4, ¿cierto? Y hay otras entidades, ¿cierto? Hay otro tipo de descentralización que se llama por colaboración, que ya lo vamos a ver más adelantico. Vamos a empezar a enumerar cada una de ellas. ¿Qué son establecimientos públicos? Son entidades creadas por la ley, gozan de autonomía presupuestal y administrativa, y es cuando el poder central entrega funciones administrativas a estos establecimientos públicos. ¿Qué va a entregar? Funciones netamente administrativas, conforme a las normas, serán regulados conforme a las normas del derecho público. Poseen personalidad jurídica, autonomía presupuestal administrativa, patrimonio independiente. El Estado entrega sus funciones o parte de sus funciones a estas entidades llamadas establecimientos públicos para que los administren bajo su propio riesgo y autonomía. ¿Qué entrega? Funciones administrativas, ¿cierto? Funciones administrativas. Otra, las corporaciones autónomas regionales. Ustedes han escuchado las corporaciones autónomas regionales, que tienen que ver con los derechos fundamentales, tienen que ver con todos los derechos fundamentales de tercera generación. Son establecimientos públicos, también se regulan por normas del derecho público, ojo,
sus conflictos, sus intereses serán regulados por normas del derecho público, ¿sí? Están adscritos a la Secretaría, al Ministerio de Agricultura y del Medio Ambiente, son creados por la ley, tienen autonomía presupuestal y administrativa. El objeto de ellos es de la ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Estas gozan de personalidad jurídica y se rigen por normas del derecho público. ¿Listo? Fácil. Ejemplo, Cornare, Corantioquia, Corpo Urabá, todo tiene que ver, son entidades que tienen que ver por todo lo que tenga que ver con los derechos naturales, renovables, medio ambiente, ecosistema, etc. Bueno, las empresas industriales y comerciales del Estado, como su nombre lo dice, son organismos creados por la ley, gozan de autonomía presupuestal y administrativa, ejercen actividades de carácter industrial y comercial, como su nombre lo dice, conforme a las reglas de ¿qué? Ya no se manejan conforme a las reglas del derecho público, sino del derecho privado. Entonces se rigen sus conflictos e intereses, serán regidos por normas del derecho privado. ¿Por qué? Porque ya las empresas industriales y comerciales del Estado, pues en la actividad comercial, en la actividad económica, pues tienen que entrar a competir, a comercializar, a realizar actos y negocios jurídicos con entidades privadas. Entonces van a ser regulados por normas del derecho privado, ¿cierto? Claro, para que haya un equilibrio, porque es que el derecho público es más superior al derecho privado por la hegemonía del Estado, porque el Estado se maneja con el derecho público. Entonces hay una diferencia de lo público a lo privado por la supremacía del Estado. Entonces el derecho público se vuelve más pesado. Bueno, entonces estas empresas industriales y comerciales del Estado se regirán por normas del derecho privado, ¿sí? Empresas industriales y comerciales del Estado como Ecopetrol, Carbocol, la empresa Satena de aviación, ¿cierto? La fábrica de licores de Antioquia, son entidades industriales y comerciales del Estado. Mire, la empresa, la FLA, ¿cierto? La fábrica de licores tiene que tener relaciones con los particulares. Entonces se va a regir por normas del derecho privado. Satena, la empresa de aviación, tiene que vender tiquetes y comercializar con particulares. Usted no puede ser con normas del derecho público. El derecho público es muy pesado y es más exigente, y tiene más trámites, es más cositero. Entonces sería muy traumático para un particular realizar una negociación con una entidad del Estado, una empresa industrial y comercial del Estado, y que empiecen a seguir una cantidad de requisitos y normas, ¿cierto? Eso es muy bravo. Bueno, las sociedades de economía mixta, también aquí las sociedades de economía mixta, ¿qué quiere decir? Que hay participación de plata pública y hay participación de plata del Estado, ¿cierto? Cuando economía mixta quiere decir que hay capital público y capital privado, creados con plática pública y creados con plática privada. Pero aquí el Estado posee más del 90%, es propietario del 90% del capital social, el aporte social de esa empresa, de economía mixta. Entonces se regirá por normas de ¿qué? Las mismas normas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Esto es, se regirá por normas del derecho privado, ¿cierto? Las sociedades de economía mixta, el cual el Estado posee entonces ¿qué? Más del 90% del capital social y se somete al régimen previsto de las empresas industriales y comerciales del Estado. Esto es, se someterá a las normas del derecho privado. Bien, ahora, descentralización administrativa por colaboración. Aquí ya es lo contrario a las empresas de economía mixta, porque ya son las mismas, ¿entiendes? Se presenta cuando hay participación de personas privadas y personas públicas, ¿cierto? Hay participación pública y privada, pero aquí el Estado es lo contrario, es dueño de menos del 90% del capital social, o sea, hay más aporte privado que público, ¿sí? También se regirá por las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Está más todavía, como hay más aporte de capital privado, se regirá por las normas del derecho de nosotros, de los ciudadanos, derecho privado. O sea, que ¿cuál jurisdicción le corresponde? Todos los que se regulan por las normas del derecho privado o derecho civil. ¿Cuál jurisdicción le corresponde? La jurisdicción ordinaria, ya hemos visto, ¿cierto? ¿Sí? Corte Suprema de Justicia, de arriba hacia abajo.
Tribunal Superior, jueces del circuito, los jueces del circuito que pueden ser penales, jueces del circuito civiles, jueces del circuito agrarios, jueces del circuito comerciales, y hacia abajo están los jueces municipales agrarios, civiles, los de familia también, familia, y jueces de pequeñas causas y jueces promiscuos. Promiscuo quiere decir el juez que conoce de todas las áreas del derecho, familia, laboral, penal, agrario, ¿sí? Todas las áreas del derecho. Bueno, entonces la descentralización administrativa por colaboración, dice, se presenta cuando se da la participación de personas privadas para el cumplimiento de las funciones del Estado, ¿sí? A través de sociedades de economía mixta, claro que sí, pero cuando el Estado es dueño de menos del 90% del capital social. Eso se llama descentralización por colaboración. Entonces aquí las entidades privadas son más dueñas, tienen más participación, o sea, más del 90%. Ejemplo, las cámaras de comercio. Ejemplo, los hospitales, las ESES, ¿cierto? Empresas de salud, hospitales, las universidades, la Federación Nacional de Cafeteros, entre otras. Bueno, ya, salgámonos de este capítulo y vamos a ver lo último que se llama desconcentración. Desconcentrar. La desconcentración es una técnica de organización que consiste en que el poder central, la centralización política, donde está el poder central. ¿Dónde está el poder central aquí en Colombia? En Bogotá, donde están los duros, los máximos. ¿Sí? Delega importantes funciones o poderes o decisiones o funciones a agentes que son también del poder central, a agentes inferiores que son también del poder central, pero que se pueden encontrar o no en distintas circunscripciones, ¿sí? Administrativas del Estado, ¿cierto? Del Estado se pueden encontrar o no en distintas circunscripciones administrativas o de los distintos servicios, pero todos sometidos a una misma persona jurídica. Estarán sometidos a una misma persona jurídica que se llamará poder central. Entonces aquí hay una subordinación y dependencia de los órganos inferiores con los órganos superiores, que se hablaba de mando, obediencia, subordinación, nombramiento, y todos estarán sometidos al órgano del poder central, ¿cierto? Hay una dependencia, hay una jerarquía. Entonces aquí habría un control jerárquico. Bueno, entonces, ¿qué es la desconcentración? Aquí lo que se busca entonces en la desconcentración es descongestionar las funciones del poder central, ¿cierto? Descongestionar, por ejemplo, las funciones del presidente, ¿cierto? Todas las funciones que le pertenecen al presidente, delegarlas a sus inferiores, a sus ministros, a sus superintendentes, a sus directores de departamentos administrativos, pero bajo una persona jurídica que se llama poder central, bajo una misma persona jurídica, y hay una subordinación y una dependencia. Aquí ya no se la entregan a otras entidades descentralizadas que tienen autonomía presupuestaria y administrativa, no están subordinados al poder central, ¿cierto? Miren bien, ojo, analicen bien esto. Formas de desconcentración, entonces la tenemos territorial, jerárquica o por delegación, y por adscripción, adscripción, adscripción. Bueno, territorial es el traslado del poder central, de funciones del poder central, de la centralización política, a otros, ¿cierto? A otros inferiores, pero estos inferiores se desplazan a otras entidades territoriales, ¿cierto? Pertenecen al poder central, pero se van, o sea, hay un desplazamiento físico, ¿sí? Es el traslado de funciones del centro del poder central a la periferia mediante agentes que físicamente se trasladan o se desplazan. Ejemplo, el SENA pertenece al poder central, pero usted ve al SENA en todos los municipios de Colombia. Ejemplo, la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, es la Universidad del Estado, pero tiene en casi todas las principales ciudades de Colombia. La Universidad Nacional
¿Tiene sedes en todas las partes de Colombia? Claro. El Ejército Nacional, que pertenece al Ejecutivo, no tiene brigadas en todo Colombia y batallones en todo Colombia, claro, entonces está, pero ¿bajo qué? Bajo las órdenes del Poder Central. El Poder Central no ha delegado su derecho, su autoridad y su autonomía. Toda la autonomía del derecho la tiene el Poder Central, bajo el Poder Central. Entonces hay una sola persona jurídica llamada Poder Central, ¿cierto? La rama judicial también se desconcentra. La rama judicial, ¿dónde están las altas cortes? En Bogotá, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, pero ellos delegan, ¿dónde están? Ellos tienen juzgados en las demás partes del territorio, ¿sí o no? Aquí en Medellín, en todos los municipios grandes, hay juzgados. O sea, pero bajo una persona jurídica llamada Poder Central. Ellos no tienen autonomía presupuestaria, administrativa ni nada. Todo pertenece al Poder. El Poder Central es el que manda, todo. Que dirige, coordina, manda, vigila, nombra el Poder Central. ¿Sí? Eso se llama desconcentración, no delegación. ¿Cierto? Y ni tampoco descentralización. Perdón, no descentralización. Eso se llama desconcentración. Pueden delegar, pero jerárquicamente, los superiores delegan al inferior. Sí, delegación, no descentralización, no descentralización, corrige. Bueno, entonces territorial es cuando hay un desplazamiento físico de agentes suyos del Poder Central que se van para otras circunscripciones geográficas del país. SENA, la Universidad Nacional, las fuerzas militares, el ejército, la policía, todo, delegan en todo el país. Bueno, la Universidad Nacional, el SENA, listo. Bueno, y la jerárquica es el traslado de funciones, ¿cierto?, del Poder Central a otros agentes suyos. Pero aquí no hay necesidad de traslado físico, se pueden quedar en Bogotá, ¿sí? De jerárquica y delegación es la misma, ojo, es el traslado de funciones de un órgano superior a un órgano inferior, pero no se requiere traslado físico, se pueden quedar en Bogotá. ¿Quién? El presidente con los ministros, o el presidente con los superintendentes, o el presidente con los directores de los establecimientos públicos, se quedan todos allá, simplemente delega funciones, el superior al inferior delega funciones. Bueno, y por adscripción, A, D, S, C, R, P, C, I, O, N, adscripción, es cuando es el otorgamiento de funciones de un órgano superior a un órgano inferior de su misma centralización política, de su misma entidad, de su mismo órgano. Pero aquí ya es la ley la que ordena cuando el superior, la ley, una ley de la República, es la que ordena cuando el superior le entrega al inferior. Y la misma ley de la República es la que ordena, que dice que cuando el inferior debe devolver las funciones que le correspondan al superior, ¿sí? Las funciones que le corresponden al superior. O sea, ya no es discrecional del superior delegar, sino que es la ley la que ordena. Y también la ley dice cuando el superior las puede reasumir, volver a reincorporarse, volver donde él, esas funciones que ya habían entregado por orden de la ley. Eso se llama adscripción. Bueno, ¿qué diferencia hay entre adscripción y desconcentración? ¿Qué diferencia hay entre adscripción y delegación jerárquica o por delegación? En la adscripción es cuando un funcionario, todas dos, igualdad, un funcionario superior entrega funciones a un inferior, pero en la adscripción es cuando la ley lo autoriza. En la jerárquica o delegación no, es el funcionario que las entrega porque es el jefe, las quiere delegar, pero no por orden de la ley, las quiere entregar. En la adscripción la ley se ordena, es la ley, no él. Y la ley dirá cuándo el superior las debe incorporar nuevamente. Bueno, ¿qué diferencia hay entre desconcentración administrativa y centralización política? Descentralización administrativa y desconcentración. ¿Qué diferencia hay entre descentralización administrativa y centralización política? ¿Sí? En la descentralización se buscan fines políticos. En la descentralización política se buscan fines políticos. Porque todo el poder queda en cabeza de ellos.
En la centralización política no se persiguen fines políticos porque todo queda en cabeza de él, ¿cierto? Sí. Bueno, en la descentralización hay autonomía presupuestal y administrativa, ellos responden por lo que les están entregando el de arriba. En la centralización no, toda la responsabilidad queda en el poder central, en el órgano superior, ¿sí? Bueno, lo único que tiene descentralizado, muchachos, en Colombia, en nuestro estado colombiano, es la parte administrativa. Bueno, dejemos hasta ahí. En la próxima clase vamos a hacer, hay necesidad de hacer un video por lo menos para solamente repasar dudas. Bueno, por favor solicito que todas las dudas me las recojan, me las presenten al unísono, para que hagamos un video sobre dudas, preguntas, inquietudes. Estén tranquilos, las resolvemos. Ahí tenemos un mes, todo el mes de mayo, para resolver dudas. Necesito que resuelvan estudien los cuestionarios. La próxima semana estudien los dos documentos. En la próxima semana mando un cuestionario. Lo respondan de la misma manera como el primero, en grupitos, máximo de 5, mínimo de 3, máximo 5, mínimo 3, y esa sería la nota para la segunda evaluación o el segundo quiz, conforme al porcentaje que quedó escrito en la concertación. Lo guardamos nosotros, hasta que la universidad autorice entregar notas, ¿cierto? Estamos de acuerdo, la guardamos nosotros. No sé qué va a pasar con el parcial o los parciales, no sé cómo van a manejar eso. Por el momento vayan estudiando esto, tengan los documentos presentes, vayan leyendo los documentos, por favor. Pero por otro, yo tengo dos grupos de pedagogía constitucional, uno de 25 estudiantes y el otro de 43. Todos los estoy mandando por YouTube y yo reviso quienes están viendo los videos. Me da que 43 más 25 da como 70, casi 70. Y solamente es una tristeza que hay apenas 28 vistos de 70 estudiantes. No es mi responsabilidad, no es mi culpa, no sé. Yo estoy haciendo lo que me ordena la universidad, lo humanamente posible. Entonces, compañeritos, pilas. Y muy probable es que estos vistos no sean vistos de los estudiantes. Hay gente que nada que ver porque esto es por YouTube, nada que ver con nosotros y le da por meterse a abrirse ahí, por brujear. Entonces, pero yo lo estoy sumiendo como si fueran estudiantes, ¿cierto? Hay apenas 28 vistos de 70 estudiantes, casi 70. Entonces, pilas con ustedes, no sé, no es mi culpa si pasa alguna cosa. Pilas, a estudiar los documentos. En la semana entrante, más tardar, estoy mandando un cuestionario para que dentro de 8 días me lo resuelvan absuelto. Bueno, muchas gracias, estamos hablando, Dios los bendiga, cuídense mucho, cuídense de esta pandemia. Y para quienes sean judeo-cristianos, lo único que tenemos nosotros de verdad es aferrarnos al temor de Dios, aferrarnos a los mandamientos de Dios conforme a su palabra, conforme a la Biblia. No tenemos más alternativas. Ya este planeta se está acabando, lo estamos acabando, entonces quienes seamos cristianos, aferrarnos a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. Arial 50, mandamientos. Dios los bendiga, muchas gracias, estamos en contacto. Bueno, va a apagar.